Hoy les traigo la historia fascinante de un hombre que revolucionó la psicología y cambió la forma en que entendemos la conciencia, Timothy Leary. Nacido el 22 de octubre de 1920 en Springfield, Massachusetts, y fallecido el 31 de mayo de 1996 en Los Ángeles, California, Leary fue un escritor, psicólogo y pionero en el estudio y uso de sustancias psicodélicas, a las que él llamaba tecnologías estáticas, en lugar de drogas. Leary no solo fue un defensor apasionado de los beneficios terapéuticos y espirituales del LSD, la psilocibina y el DMT, sino que también fue uno de los primeros en conducir estudios formales sobre estas sustancias en la prestigiosa Universidad de Harvard. Estos estudios se realizaron justo antes de la Revolución Pacífica de los años 60, una era que muchos consideran que Leary, junto con Ken Kesey y Richard Alpert, ayudó a iniciar. Pero antes de adentrarnos en sus logros profesionales, echemos un vistazo a sus primeros años. Timothy Leary nació en una familia irlandesa americana y fue hijo único de un dentista militar. A los 13 años, su padre abandonó a la familia, dejándolo a él y a su madre solos. Leary se graduó de la secundaria en Springfield Classical High School y asistió a varias universidades, incluyendo la Universidad de la Santa Cruz en Worcester, Massachusetts, donde se ganó una reputación por su comportamiento rebelde. Más tarde, ingresó a West Point para complacer a su madre, pero tuvo que abandonar tras un incidente relacionado con contrabando de licor. En 1943, se graduó en psicología de la Universidad de Alabama. Aunque enfrentó problemas de disciplina, finalmente obtuvo su diploma mientras servía en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su educación continuó con una maestría en la Universidad Estatal de Washington en 1946 y un doctorado en psicología en la Universidad de California en Berkeley en 1950. Leary trabajó en varios puestos académicos, incluyendo ser profesor asistente en Berkeley, director de investigaciones psiquiátricas en la Fundación Kaiser Family, y conferenciante de psicología en Harvard. Durante estos años, también desarrolló un modelo de diagnóstico de la personalidad basado en interacciones interpersonales, plasmado en su libro The Interpersonal Diagnosis of Personality. Este modelo permitió a los psicólogos utilizar anotaciones MMPI para identificar rápidamente patrones de personalidad y desórdenes. En su vida personal, Leary enfrentó tragedias, como el suicidio de su primera esposa Marianne en 1955, lo que lo dejó a cargo de sus 2 hijos. A pesar de estos desafíos, Leary describió esta etapa de su vida como la de un empleado institucional anónimo, pero pronto se convertiría en una figura central en la contracultura de los años 60. Una de las contribuciones más revolucionarias de Leary fue su desarrollo del mapa de la conciencia, basado en un sistema de 8 circuitos, que cambió la forma en que muchos veían la psicología y la información. Además, fue autor de The Game of Life, una obra que sigue siendo influyente hasta hoy. Un dato curioso sobre Timothy Leary es que fue una de las primeras personas cuyos restos fueron enviados al espacio, cumpliendo así uno de sus deseos más extravagantes. Todo comenzó el 13 de mayo de 1957, cuando la revista Life publicó un artículo de Robert Gordon Wasson sobre el uso de hongos del género psilocibe en ceremonias religiosas de los indígenas mazatecas de México. Este artículo capturó la atención del mundo, y más importante aún, la de un colega de Leary, Anthony Russo. Tras su viaje a México y su experiencia con estos hongos, Russo compartió sus vivencias con Leary, encendiendo en él una chispa de curiosidad. 2 años después, en agosto, Timothy Leary viajó a Cuernavaca, México, y experimentó los efectos de los hongos psilocibe por primera vez. Leary describió la experiencia psicodélica como un viaje a nuevas esferas de la conciencia, donde se trascienden los conceptos verbales, las dimensiones de espacio y tiempo, y el ego. Según Leary, estas experiencias de conciencia ampliada podían lograrse mediante la privación de los sentidos, ejercicios de yoga, meditación, éxtasis religioso o estético, o incluso espontáneamente. Sin embargo, también destacó que las drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina, la mescalina y el DMT actuaban como llaves químicas que abrían la mente y liberaban el sistema nervioso de sus patrones ordinarios. En septiembre de 1966, Leary fundó la Liga para el Descubrimiento Espiritual, una religión que declaraba al LSD como su santo sacramento.
Este esfuerzo buscaba obtener un estatus legal para el uso de LSD y otros psicodélicos, basándose en la libertad de religión. El 6 de octubre de 1966, el LSD fue declarado ilegal, deteniendo todos los programas científicos de investigación. A pesar de esto, a principios de 1967, Geary continuó su cruzada psicodélica con una gira por universidades, presentando una interpretación multimedia llamada La muerte de la mente, que buscaba representar la experiencia con el LSD. Geary afirmaba que la Liga para el Descubrimiento Espiritual tenía un límite de 360 miembros, pero animaba a otros a formar sus propios grupos religiosos psicodélicos. En enero de 1967, durante un discurso ante 30.000 hippies en el evento Human Being en el Golden Gate Park de San Francisco, Geary pronunció su famosa frase, Turn on, tune in, drop out. Esta frase icónica surgió tras una conversación con Marshall M. Seligman, quien le sugirió que necesitaba algo breve para promover los beneficios del LSD. A finales de los 60, Geary se mudó a California, donde hizo amistades en Hollywood. Se cuenta que cuando se casó con su tercera esposa, Rosemary Woodruff, en 1967, el evento fue dirigido por Ted Markland, actor de Bonanza, y todos los invitados estaban en un estado elevado de conciencia. Entrando en la década de los 70, Geary, en colaboración con el escritor Brian Merritt, desarrolló su circuito modelo de conciencia. Este modelo, publicado inicialmente como un ensayo titulado Las 7 lenguas de Dios, describía la mente humana como consistiendo en 7 circuitos que, al ser activados, producían 7 niveles de conciencia. Colaboraron con el grupo de rock alemán Ashra Tempel en el álbum Seven Up, 1972, cuyos 7 cortes ilustraban las tesis de Geary. Más adelante, Geary expandió el sistema para incluir un 8º circuito, detallado en su libro Exopsicología. Geary creía que los primeros 4 circuitos, accesibles naturalmente en la vida, podían activarse en transiciones naturales como la pubertad. Los segundos 4 circuitos, destinados a la vida en el espacio y la expansión de la conciencia, podían activarse mediante técnicas como la meditación, el yoga, o el uso de drogas psicodélicas específicas. Citaba como ejemplo la sensación de flotar y los movimientos inhibidos experimentados por los usuarios de marihuana. El modelo de 8 circuitos de Geary proponía una evolución de la conciencia humana que nos prepararía para futuros avances científicos y sociales, y para la vida en el espacio exterior. El primer gran encuentro de Timothy Geary con la ley sucedió el 20 de diciembre de 1965. Mientras cruzaba la frontera de México a Estados Unidos, su hija fue capturada con marihuana. Asumiendo la responsabilidad por la sustancia, Geary fue condenado a 30 años de cárcel, una multa de $30.000 y tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico. Apeló el caso y fue liberado bajo libertad condicional. El 26 de diciembre de 1968, Geary fue arrestado nuevamente por posesión de marihuana. Alegó que fue víctima de una conspiración del oficial que lo arrestó, pero de nuevo salió bajo libertad condicional. El 19 de mayo de 1969, la Corte Suprema falló a favor de Geary y cerró el caso de 1965, conocido como Geary vs. United States. El mismo día que su condena fue eliminada, Geary anunció su candidatura para gobernador de California, compitiendo contra Ronald Reagan. Su eslogan de campaña fue, Come together, join the party, vamos juntos, unámonos a la fiesta, al partido. El 1 de junio de 1969, Geary se unió a John Lennon y Yoko Ono en su famoso Montreal Bed-In, y Lennon escribió la canción, Come Together, para su campaña. El 21 de enero de 1970, Geary fue condenado a 10 años de cárcel por el conflicto de 1968. Al llegar a prisión, hizo unas pruebas psicológicas que él mismo había diseñado, respondiéndolas de manera que pareciera un conformista con gran interés en la jardinería. Gracias a esto, fue asignado a trabajar como jardinero en una sección de baja seguridad, y en septiembre de 1970, escapó, dejando una nota desafiando a los oficiales a atraparlo antes de que se fuera. Con la ayuda de The Brotherhood of Eternal Love, la Hermandad del Amor Eterno, y la organización Weather Underground, Geary y su esposa Rosemary escaparon a Argelia. Allí intentaron refugiarse con el Driftcleaver y las Panteras Negras en el exilio, pero el plan fracasó cuando, según Geary, intentaron secuestrarlo.
En 1971, la pareja huyó a Suiza, donde fueron protegidos por Michel Auchard, quien se decía obligado como caballero a proteger a los filósofos, aunque realmente buscaba un trato cinematográfico. En 1972, el abogado de Nixon convenció al gobierno suizo para encarcelar a Leary por un mes, pero Suiza se negó a extraditarlo a Estados Unidos. Ese mismo año, Leary se separó de su esposa y conoció a Joanna Harcourt Smith. Se casaron en una pseudo ceremonia y viajaron por varios países antes de ser arrestados en Kabul, Afganistán, en 1973. Aunque Afganistán no tenía tratado de extradición con Estados Unidos, la política no se aplicaba a las aerolíneas estadounidenses, y Leary fue arrestado antes de que pudiera bajar del avión. El presidente Richard Nixon lo etiquetó como el hombre más peligroso de Norteamérica, y su fianza se fijó en $5 millones, la más alta en la historia de Estados Unidos en ese momento. Los jueces alegaron que si se le permitía estar libre, haría publicidad de sus ideas, por lo que lo condenaron a 95 años de cárcel. En Folsom Prison, California, Leary fue colocado en una celda vecina a la de Charles Manson, quien trataba de entender por qué Leary nunca trató de controlar a la gente cuando les daba LSD. Leary siguió siendo un escritor prolífico. Adoptó una nueva identidad como profesor futurista y publicó varios libros, incluyendo Star's Edge, 1973, Nur al-Ashik, 1973, y Terra 2, A Way Out, 1974. Leary hizo la transición desde la filosofía oriental hasta alcanzar el espacio exterior, promoviendo la trascendencia espiritual y la colonización espacial. En 1976, un juez ordenó su excarcelación. Posteriormente, Leary se interesó en la computación y el ciberespacio. En Hollywood, Leary apareció en la película Nice Dreams, de Cheech and Chong, 1981, como un benevolente psiquiatra que administra LSD a enfermos mentales. En 1995, se descubrió que estaba terminalmente enfermo con cáncer de próstata, revelando su condición solo después de la muerte de Jerry García. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.